Hay personas en la vida que conoces y que conectas con ellas, que te haces amigo. Pera es uno de ellos y su familia. Hay tres cosas que nos unen. La principal es Cristo. La segunda, nuestra afición futbolística. Y la tercera, la filosofía y la teología. He titulado en una semana que el silencio es el único homenaje que se puede hacer. Ante la muerte es el silencio. Creo que, lo decía antes en la escuela sabática, la media hora de silencio del Apocalipsis no tengo ni idea de qué quiere decir para un teólogo, pero desde un plano existencial, humano, para mí es el silencio que guarda el cielo, el universo, mientras aquí en la tierra se derraman lágrimas por Jesús en la tumba. Antes de empezar a analizar el Salmo, quiero leer de diferentes filósofos algunas citas sobre la temática del Salmo. Cioran dice, en las cimas de la desesperación, ante la muerte, dejando aparte toda la fe religiosa, no subsiste nada. Las verdaderas confesiones se escriben con lágrimas únicamente. Nada puede justificar el sufrimiento. Todo sufrimiento es un abismo. Søren Kierkegaard, siglo XIX, la anterior del siglo XX, en Plegarias, dice, la auténtica oración consiste fundamentalmente en escuchar la voz de Dios en el propio corazón. A mayor grado de peligro, dice Hölderlin, un poeta alemán, mayor grado de esperanza. Un italiano, Francesco Alberoni, en La Esperanza, dice, la esperanza de tener raíces en la fuerza del espíritu. Solo eso nos permite seguir adelante, ver una misión humana y social, llorar, afrontar las dificultades, creer que el amor divino es más fuerte que la muerte y que el amor divino tiene la última palabra, no en esta tierra, sino en el tiempo de Dios. Hay una expresión catalana que a mí me tiene enamorado, tenir cura, y es que Dios, cuando vio nuestro destino como raza humana, como planeta, se implicó. Si vosotros estudiáis, leéis mitología comparada, ningún dios de la antigüedad, del salmista, vence el mal con el bien, sino que vence con la violencia la violencia.
A los más jóvenes, no sé cómo van los videojuegos, no juego a videojuegos, pero sí que sé una cosa. En las películas de acción de Marvel y de superhéroes, ningún héroe vence al enemigo sin la violencia. Pero nuestro Dios no es producto de la imaginación humana. Es el Dios de la esperanza, porque ha derrotado a la muerte en esperanza. Y eso nos da una energía extra que no viene del hombre ni de nuestra debilidad, que viene del Padre que nos consuela. Acabo estas citas diciendo de Ernst Bloch, en su libro El principio esperanza, perseguido por los nazis, huyó de Suiza antes de que lo persiguieran. La fatalidad es la trampa de mirar al futuro sin esperanza de mejora. En Emaús, en aquel camino, sentían fatal. No había futuro sin Cristo, sin Jesús de Nazaret. El mismo autor nos dice: la religión bíblica es la fuente de la esperanza y la reserva de la conciencia escatológica. Sustenta nuestra debilidad, porque todo ser humano es como la hierba del campo, y nos abre al día de Jesucristo, al tiempo de Dios, al tiempo de paz, de bondad y de justicia. Todas las preguntas son circunstanciales. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero fijaos un detalle. No es una mentalidad griega la que escribe, que busca las causas filosóficas de los fenómenos. Fijaos un detalle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se reitera el 2, el 3 y el 4. ¿Dónde está tu Dios? No hay respuesta. El salmista no solo tiene que dar razones a otros, sino que se las tiene que dar a sí mismo. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que estar triste y andar oprimido por mis enemigos? Cuando una emoción es muy intensa, se reitera. Hay un peligro, que nuestra mente quede atrapada por preguntas sin respuestas, por preguntas incómodas. Siempre he pensado que los amigos de Job eran mejor personas que yo, porque guardar 7 días de silencio ante el dolor ajeno, en nuestra cultura con 1 minuto, pasamos a otra cosa. Dios no da respuestas del mal, no da explicaciones, viene a destruir el mal en su persona. Asume nuestra tragedia, se encarna porque de otra manera no entenderíamos nada. Como decía Cioran, ateo, por cierto,
¿Qué palabra cabe destacar en el Salmo? Alma mía. El mundo cristiano, mayoritariamente desde Platón y los griegos, creen en un dualismo y lo proyectan sobre Génesis. El salmista, como hebreo, esto los hebreístas, yo no lo soy, pero he tenido grandes amigos que sí, y los tengo. Dicen que el salmista clama con toda su alma desde el cuerpo. El alma es el cuerpo, es un ser unitario. Y el alma en hebreo tiene que ver mucho con la necesidad de deseos. Somos seres que tenemos carencias. La sed, la más inmediata, y la respiración, por supuesto, es prioritaria. Pero la metáfora con la que arranca el Salmo dice, como el ciervo brama. Yo no he oído, quizá José Luis, no lo sé, yo no, quizá tú sí, pero sí que en documentales y tal, ¿no? Y es un bramido como de una voz fuerte. Somos seres que necesitamos y tenemos sed de Dios, pero no de un Dios teoría, no de un Dios que me envía desde el cielo un manual de instrucciones para vencer la muerte, sino de un Dios que me dice, estoy aquí, he vencido por ti. Le he quitado el poder. En la eternidad no existirá. Confía. La garganta, tenemos sed. Las palabras a veces curan, a veces es el silencio. Pero es muy importante que el salmista entrega todo a Dios. Todas las preguntas circunstanciales, como decía Ortega y Gasset, tú eres tú y tus circunstancias contigo, yo soy yo y mis circunstancias conmigo, pero todas las circunstancias nos interpelan de la misma manera. No hay nadie mejor que nadie, no hay nadie a salvaguarda de nuestro gran enemigo. Hay una manera de relacionarse a través de los salmos y es abrirse en canal, abrirse desde dentro a Dios. No se asusta por tus quejas. Necesitamos curarnos y expresar el dolor. Y uno de los grandes supervivientes de Auschwitz, en su libro El hombre en busca de sentido, lo dice. La logoterapia. Las aguas, en la mentalidad antigua, arcaica, son casi 1000 años escribiendo salmos. Sociedades que no tienen nada que ver con la nuestra, sino en lo humano, en lo personal, en los sentimientos, en las tragedias, en las alegrías. Siempre las aguas, en esa mentalidad del salmista, implican sufrimiento, abismo, caos, océano primordial sobre el que se eleva la montaña y lo domina. Fijaos, un paralelismo gratuito. Jesús, sentado en una barca, mirando hacia la ladera, hacia la montaña, habla de palabras de libertad y de vida. Mateo 5. Habla de cómo seremos a su imagen de nuevo y que ya podemos empezar a correr ese camino con Él. El Jordán, en aquel pueblo, implica un antes y un después. En el ministerio de Jesús también. Y en nuestra vida y en nuestra decisión de seguir a Cristo por el bautismo, de inmersión también. El Nuevo Testamento son las gafas con las que puedo leer el Antiguo Testamento.
Jesús no leyó el Antiguo Testamento literal. Jesús no se despide con el Shema en la cruz, sino con el salmista. Le entrega todo al Padre con el salmista. Celebra la Pascua, su última Pascua, invitándonos al banquete pascual con un salmo o con salmos, según su cultura, su identidad, su tradición, pero también según la necesidad humana. Hay enemigos que vienen de dentro, hay enemigos que vienen de fuera. Para el salmista lo más terrible son los animales salvajes. Corre por internet, ¿no? A veces, jaurías de, tristemente, ¿no? Tragedias que no se explican, ¿no? Perros atacan a un ser humano, lobos, leones. El rey, los salmos del rey, en el salmista, que bebe de la cultura de alrededor, ugarita, mesopotámica, y eso la arqueología lo demuestra. El rey a veces tiene que salir a matar leones, y no el león que todos hablamos metafóricamente, ese ser invisible que nos tiene sumidos en estas desgracias, sino leones literales, como los Bahá'í. Pero lo más terrible es la violencia humana. Lo que más duele es la violencia humana, en todas sus formas, y son muchas. Solo hay que poner un telenoticias. Y como dice el salmista, ante un telenoticias el ánimo se me viene abajo. Enfermedad, en todas sus variantes. El salmista ve que la vida pende de un hilo. Y lo que más le duele al salmista no son las amenazas, es cuando Dios guarda silencio ante ellas. Ningún milagro de los que Dios puede hacer aquí por ti o por mí es mejor que cualquier otra actuación suya si no la hace. No te lo creas. No va de meritocracia ni ética, ni espiritual ni doctrinal. Es mentira. Dios es Dios y no es explicable. Solo es entendible en Jesús. No hizo todos los milagros que quiso hacer, ni eran definitivos en esta tierra, sino pensar en Lázaro. La montaña siempre es el lugar predilecto para el salmista, la presencia de Dios, la ley, Sinaí, siempre es la victoria y siempre es la manifestación de que las cosas son de acuerdo a su corazón y no al nuestro. Jesús acude a la montaña. Acude en el silencio de la noche cuando recibe una noticia triste. Juan ha muerto. Su precursor, el más grande de los hijos de los hombres, hasta él. El profeta escogido, el que lo bautizó, sin comprender, por fe. Y baja para que el reino de Dios se llene de esperanza y avance. Pablo en Atenas, algunos dicen, fundamentadamente y con grandísima intención, quizá Pablo se equivocó en Atenas hablando del resucitado, porque eran dualistas, creían en el alma inmortal y el cuerpo corrupto y mortal como prisión del alma.
Pero decirme si Pablo tiene que ir a Atenas y no hablar del resucitado, ¿en qué se diferencia él? ¿Para qué es apóstol? ¿A quién sirve? ¿A su ego? ¿A su honor? ¿A su sabiduría humana? Pablo acertó. Para romper una mentalidad, para cambiar de paradigma filosófico o científico, tienes que entrar con una ruptura. Eso lo entendió muy bien Dionisio, entre otros, sobre todo mujeres, que quizá tienen una sensibilidad y capacidad de acercarse a Dios muy especial. Quizá porque la ternura de Dios está en sintonía, intuitivamente. Claro que acertó. Si estamos hoy aquí, no es para oírme a mí, ni al pastor cuando sube. Es porque la palabra de Dios nos interpela y podemos dar algo de esperanza a aquel que la necesite, algo de amor y algo de confianza en el Dios que se ha hecho hombre. La oración es un grito. En el Evangelio, Pedro grita a Dios a la manera de su pueblo, a la manera del salmista: sálvame, me hundo en las aguas. Y le da la mano. Dios, cuando se hace presencia, en Job no explica nada. Su presencia es suficiente. Nosotros, en nuestra teología imaginaria, aludimos como humanos a los porqués que no entendemos, diciendo: algún día Dios me lo enseñará, algún día Dios me lo mostrará. Dios es Dios. Pues quizás sí. Hay una sala de cine y allí veamos, o vete a saber qué tecnología tiene Él. Pero no sé si yo quiero que me explique el mal. Dice que allí no habrá memoria del mal y yo con eso me quedo. Es espontánea, es transparente, es desde la vivencia. No tienes que sentirte mejor para ir a Dios porque es mentira. Él te conoce mejor que tú a tú mismo. Es súplica. Los salmos son música y la música tiene un movimiento, un ritmo. Yo no tengo ni idea de música, pero la profesora Ana me dijo un poco, ¿no?, las sinfonías cómo van. Y sí que es cierto que a veces puede expresar emociones ese movimiento, no sé si me equivoco, pero que no. Y el salmista va desde la desesperación y el peligro a un acto, a un salto, como diría Kierkegaard, de fe, que es la confianza. Y esa es la respuesta del salmista. Él es para ti y para mí y para el salmista del Salmo 42 de los hijos de Coré, lo que para Tomás el incrédulo, mi Señor y mi Salvador. Algún día, cuando me abrace con Tomás en la eternidad, le daré gracias, porque de los discípulos es el que más me ha ayudado a mí, porque es la prueba científica de que Jesús resucitó. Ellos pasaron del estar convencidos, como el salmista, de que el mal nos destruye. Esa es nuestra lamentación, ese movimiento de la lamentación, del pesar que pesa al ser. No hay nada en mí, pero Dios es para mí, porque así lo ha decidido Él y yo lo acepto. Él es el resucitado. Él es la alabanza del universo.
Cito: así pues, la lamentación y la alabanza son los dos modos inseparables del diálogo del ser humano con su Dios, con los dos ritmos de la oración. Sin la lamentación, el ser humano se escapa de su condición de ser humano, se evade del mundo real. El peligro del dolor es que nos destruya. Sin la alabanza, el ser humano olvida quién es Dios, su creador y su salvador. Se olvida de que el Dios de la alianza de la vida da la vida, incluso en la cruz, en el corazón de todo sufrimiento humano, la más cruel de las torturas en aquella época. Señor y vencedor del enemigo con mayúsculas, de quien la muerte es su última firma. Ahí tenéis la referencia bíblica, la referencia que he citado. Pero yo me quedo con esta. Juan está esclavizado, seguramente sediento, seguramente hambriento, sobre todo despreciado. Es un don nadie para Roma, en Patmos. Pero para Dios es su mejor amigo, su único, presencial discípulo, ya mayor. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo. Y vivo para siempre, y tengo en mí el poder de la muerte y el mundo de los muertos. Si descontextualizo esto último del Apocalipsis, puedo decir barbaridades. Pero Dios se cuida en otras partes de la Escritura que decir: me duele la muerte del que muere. Y no tengo nada que ver con la mentira. Es imposible para Dios que Él mienta, porque la mentira para Dios es homicidio. Y esa es la obra de su enemigo, al que ha vencido en la debilidad de la cruz. Y solo nos queda repetirnos Apocalipsis 21, vi después un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra, estas que pisamos, estos que vemos, habían dejado de existir. Y también el mar, como símbolo de las aguas primigenias del mal, de la amenaza, de la destrucción, del caos. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la ciudad de la paz. En ninguna ciudad de esta tierra hay paz, en ninguna. Mientras lleve el ser humano la violencia dentro, el odio y tantas cosas. Que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba dispuesta como una novia que se adorna para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y decía: Dios habita ahora
entre los seres humanos. Vivirá con ellos, serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, porque ya no habrá muerte, ni llanto, ni queja, ni lamento, ni dolor, porque todo esto que conocemos habrá dejado de existir. Por eso vengo aquí cada sábado, por eso busco a Dios cada día. Y el que estaba sentado en el trono, lugar para proteger la vida, en la mentalidad del salmista, dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de fe, de confianza. Y después me dijo: en mi tiempo que no es el tuyo, Juan, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tenga sed, mi alma tiene sed, dice el salmista, le daré de beber gratis, no hay mérito, ningún mérito ante Dios, del manantial del agua de la vida. Y sí, Él dice que será nuestro Dios y que nos llamará hijos e hijas. Todos nacemos hijos de alguien. Y con 15 años, cuando yo perdí a mi padre, elegí que Dios sería mi Padre eterno y su Hijo, mi todo, mi Señor. Y doy gracias a Dios por las personas que ponen en nuestro camino, hijos e hijas suyos, porque somos seres que necesitamos de los demás. Llorar con los demás, esperar con los demás, alabar